Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Richard Wolff para hablar del componente económico de la guerra por delegación entre la OTAN y Rusia. Así que gracias por volver al programa. El esfuerzo por agotar al otro bando no se ve solo en el ámbito militar de este conflicto, que por cierto lleva gestándose desde hace décadas, sino que también tiene un componente económico muy fuerte. Es decir, los países de la OTAN no han dudado en su objetivo de hacer colapsar la economía rusa. Y como sabemos, Rusia es hoy el país más sancionado del mundo. Y Occidente ha hecho de todo, diría yo, para cortar el acceso de Rusia a sus mercados, a sus bancos, incluso ha llegado a confiscar fondos soberanos rusos. Y aún así, parece que no funciona. Me pregunto, ¿cómo se explica eso? Porque al fin y al cabo, nuestros dirigentes nos decían que Rusia no era más que una gasolinera disfrazada de país. Entonces, ¿cómo ve usted que Rusia se haya adaptado a estas sanciones? Porque creo que muy poca gente en Occidente esperaba que los rusos se adaptaran tan bien e incluso crecieran, mientras sus homólogos europeos están en serios o incluso profundos problemas. Bueno, me gustaría responderte basándome exactamente en lo que acabas de decir al final de tu introducción. Tal y como yo lo veo, lo analizo desde una perspectiva de clase. Como te mencioné antes, admiro y he aprendido mucho escuchando a tu invitado John Mearsheimer en muchas ocasiones, pero especialmente en tu programa. Y valoro mucho lo que dice. Analiza la lucha entre las grandes potencias de una forma muy honesta, directa, cuidadosa y analítica. Gamers es implora en mirar se lo hace. Por ejemplo, ni remorisot. Por las potencias que deshace hacen y por res no monto loden. Do what they do when they do it. To answer that question as if it's all Responder a esa pregunta como si todo fuera una maniobra de ajedrez entre los jugadores deja fuera todas las presiones sociales que actúan sobre cualquier gobierno, sobre cada gobierno, empujándolo o tirando de él en una dirección u otra. Y no son libres de aplicar cualquier estrategia frente a otras grandes potencias, porque algunas de esas estrategias están bloqueadas por sus propias limitaciones internas, y otras no. Así que un análisis adecuado tiene que plantearse la pregunta, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué una potencia amenaza a otra? Y responder solo en función de lo que hacen las demás deja abierta la cuestión fundamental. ¿Por qué todas están haciendo lo que hacen? Y me gustaría responder a esa pregunta centrándome en Europa. Porque según mi juicio, al observar la historia del capitalismo en Europa, el actor principal aquí es ante todo Europa. En segundo lugar también Rusia, pero en segundo lugar. Soy muy consciente de que Rusia ha sido invadida repetidamente. Napoleón lo intentó, la Primera Guerra Mundial lo intentó, Hitler con la Operación Barbarroja también lo intentó, todos lo intentaron, y todos fueron derrotados por una Rusia que reaccionó a la invasión contraatacando, básicamente una vez atacada. Así que me gustaría plantear lo siguiente. Creo por todo lo que puedo ver que las principales potencias europeas, y con eso me refiero a Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, quizá un par más, pero básicamente esas, fueron todas en el siglo XVIII, algunas incluso antes, y en el siglo XIX, grandes potencias coloniales. Eran en esencia pequeñas unidades de capitalismo nacional que se fueron formando a su manera en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, con diferencias según cada país, y luego en algún momento se convirtieron en potencias coloniales, con poblaciones en ultramar mucho mayores que las que tenían en su propio territorio. Quiero decir, basta comparar los Países Bajos con Indonesia, o las Islas Británicas con el Imperio Británico, y así sucesivamente. El colonialismo fue lo que sostuvo su crecimiento capitalista. Desarrollaron un enorme territorio de apoyo. Cuando agotaron todo lo que podían extraer de su propio entorno, Francia, Alemania, Italia, entonces salieron al exterior, como hace el capitalismo,
obtiene beneficios y los reinvierte como parte de su competencia. Plows it back in as part of its competition. Long story short, by 1914, En resumen, para 1914 ya se habían quedado sin territorio. Quien conozca un poco de historia recordará la Conferencia de Berlín de 1884. Literalmente se sentaron alrededor de una mesa y se repartieron África, decidiendo quién se quedaba con qué. Pero ya no quedaba ningún sitio a donde ir. Y con los años, entre aquella conferencia de 1884 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, fueron acumulando tensiones, choques y pequeñas guerras que hoy podemos ver claramente como el preludio de la Gran Guerra. Voy a juntar ahora la primera y la segunda porque ocurrieron con pocos años de diferencia y fueron, en el fondo, la culminación de ¿qué? La destrucción mutua de todos los países colonizadores, con una sola excepción, los Estados Unidos. With one exception, the United States. All the rest, Japan now included, blew each other. Todos los demás, incluido Japón ahora, se aniquilaron entre sí, se bombardearon hasta quedar en ruinas, destruyeron sus economías, mataron a enormes cantidades de su propia gente, Rusia incluida, y así sucesivamente. Solo Estados Unidos, por su distancia y porque el poder aéreo y la guerra aérea aún no estaban desarrollados como lo están hoy, pudo salir adelante. Por si alguien no lo sabe, Rusia perdió 25 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos perdió 400,000. No puede haber un contraste más claro. La guerra ha terminado y aquí empieza la discusión. The war is now over. Here comes the argument. The war is over and the United States stands. La guerra ha terminado y Estados Unidos se expande. No solo no ha visto caer su economía, en absoluto, todo lo contrario. La guerra sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión como nada más lo había hecho. Al final de la guerra, el país estaba en mejor situación económica que en cualquier momento, desde 1929, cuando todo se desplomó, de la peor forma que había visto jamás. Y así, Estados Unidos emerge, como todos sabemos ahora, como la potencia hegemónica, la heredera de los imperios. No los dirige como hacían los europeos con colonias reales, sino dejando que todos sean independientes. Sabíamos cómo hacerlo. Llevábamos muchos años haciéndolo con América Latina. Dejarlos ser independientes. Crearemos cadenas económicas tan poderosas o incluso más que el control político que los europeos habían sido capaces de ejercer en su momento. Así que Estados Unidos entra en escena y toma el relevo. El dólar sustituye a la libra. El ejército estadounidense cerró aquel famoso acuerdo con Europa, diciéndoles, aquí tenéis una división del trabajo. Vosotros os vais a encargar de combatir vuestros propios movimientos comunistas y socialistas, que eran peligrosos después de la Segunda Guerra Mundial, porque habían sido los héroes de la resistencia y tenían una popularidad que en Estados Unidos no existía. Una diferencia muy importante. Así que vosotros los europeos vais a luchar allí. Seréis nuestros aliados, un muro de contención frente a la malvada Unión Soviética, y nosotros seremos vuestro paraguas de defensa. No tenéis que gastar dinero. Podéis dejar que vuestro ejército y vuestra marina se vayan al garete, como de hecho pasó. Yo me ocuparé de vosotros. Perfecto para nosotros, porque eso nos permitió mantener un keynesianismo militar en casa, algo que no habríamos podido hacer sin la gran cruzada global contra el imperio del mal. Una división del trabajo muy conveniente. Europa queda subordinada. A Europa se le dice, ahora podéis gastar dinero en bienestar social. Así es como vais a derrotar a los comunistas y a los socialistas. Podéis tener vuestro programa de bienestar social. Nosotros lo financiamos porque os quitamos el gasto en defensa. Pero ahora eso se ha convertido en una crisis para Europa, porque ha ocurrido justo lo contrario. Trump ha retirado el paraguas militar. Ahora vais a tener que gastar dinero europeo. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Tendrás que quitarlo de la asistencia social o quizá endeudarte. Eso te hará aún más dependiente. Y eso es muy peligroso.
Y ahora viene el golpe más fuerte de todos. Yo diría que, y aquí tomo una pista de Zbigniew Brzezinski, una persona de la que estoy muy lejos en mi forma de analizar las cosas, esto es lo que creo que pasó. Los europeos nunca se han recuperado de la pérdida de sus imperios, y lo saben. Se engancharon a Estados Unidos porque de otro modo, entre sus propios socialistas y comunistas, Rusia al lado, y los estadounidenses con una mentalidad impredecible, el riesgo era demasiado grande. Así que se fueron con Estados Unidos, el mal menor para ellos. Pero eso no resolvió su problema. Lo pospuso durante un tiempo. Pudieron centrarse en la recuperación durante los primeros 10 o 20 años. Luego, cuando se derrumbó la Unión Soviética, pudieron centrarse en, aquí vamos, recuperar un poco su imperio, absorbiendo Europa del Este, invirtiendo en Polonia y en Rumanía. Y eso es lo que están haciendo. Pero la gran esperanza, y yo diría que la única esperanza que los europeos han tenido para recuperar su lugar en la historia, ese papel dominante que tuvieron en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX e incluso en el XX, la única manera, no iban a competir con China, eso ya se acabó. Tampoco iban a competir demasiado con Estados Unidos. They weren't going to compete with the United States too hard. One outlet. They could recapture. Una posibilidad sería que intentaran reconstruir un gran imperio europeo si lograran destruir y desmembrar Rusia, dividirla en media docena o una docena de pequeños países, convertirla en un conjunto de Letonias y Estonias y cosas así, y luego repartírselos. Los franceses podrían quedarse con estos 4, los alemanes con aquellos 6, y bueno, los japoneses en el lejano oriente quizá podrían llevarse también una pequeña parte. Y estos actores, que en la práctica quedarían marginados a medida que el mundo se convierte en un pulso entre Estados Unidos y China, mientras Europa pasa a ser un socio subordinado, cada vez más distante y segundón. La única esperanza para escapar de todo lo que eso implica para Europa es esta guerra con Rusia. Y es una guerra. Zbigniew Brzezinski escribió esto en los años 90. La gran estrategia sería, y tiene que ser, destruir Rusia. Destruir Rusia. No porque sea comunista, no tiene nada que ver con eso. El comunismo fue solo una conveniencia que surgió gracias a la Revolución Soviética de 1917. En cuanto desapareció, estamos más cerca de la guerra ahora que probablemente en cualquier momento de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque este es el asunto que está en juego aquí. Los europeos están desesperados. Su demonización de Rusia es casi histérica. Quiero decir, soy estadounidense, estoy aquí al otro lado del océano. Pero como sabes, mis raíces son europeas. Y lo que veo es, ya sabes, una especie de locura en Europa occidental. Y en cambio, a un señor Putin mucho más comedido. No tengo nada que ver con él, no lo apoyo, ni nada por el estilo. Pero está bastante claro quién se está pasando de la raya, quién está subiendo la escalera de la escalada, por citar a John Mearsheimer. Y luego los rusos responden, un poco como hacen los chinos con los aranceles estadounidenses y todo eso. Pero creo que eso es lo que estamos viendo. Estamos viéndoles el esfuerzo desesperado, y quiero subrayar esa palabra, desesperado, de los líderes europeos, Starmer, O'Burnham, Merz, Macron y los demás. Es su única manera, no solo de salvar sus carreras personales, están realmente en apuros allí. Se ataron personalmente al carro de Estados Unidos y el señor Trump los ha dejado tirados. Así que ahora tienen que dirigirse a su gente y decirles, somos los grandes líderes, que nos aliamos con Estados Unidos, que ahora os ha faltado al respeto en 27 niveles. No pueden hacer eso. Tienen que inventar otra cosa para mantener ese apoyo. Tienen que respaldar a sus capitalistas, porque ya no van a recibir el apoyo que solían tener. Y pueden hacerlo a través de un programa de defensa y de la demonización de Rusia, con ese objetivo utópico de recrear el imperio que perdieron en el siglo XX y para el que no han encontrado sustituto desde entonces.
Esa es una perspectiva interesante. Bueno, está claro que Europa se destruyó a sí misma en las dos guerras mundiales. Pero lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial es bastante curioso. Es decir, tuvo como una prórroga de vida gracias a la alianza con Estados Unidos. Porque, siendo justos, al hacerse Estados Unidos cargo de la seguridad de los europeos y además ofrecer acuerdos comerciales bastante generosos para asegurarse de que los países capitalistas, digamos, de primera línea, fueran más prósperos que los comunistas, los europeos occidentales salieron, sorprendentemente bien, teniendo en cuenta lo que habían pasado en dos guerras mundiales. Sé que después creamos todos esos relatos de que descubrimos la paz y la cooperación, que eso es mejor que la guerra. Pero ya sabes, eso no surgió de la nada. Pero después de la Guerra Fría, sí, algo empezó a cambiar, porque tras la Segunda Guerra Mundial, el principal argumento en Occidente era que el proyecto europeo consistía en buscar seguridad unos con otros, y no contra quienes quedaban fuera. Bueno, eso no encajaba del todo en el formato de la Guerra Fría. Pero en fin, después de la Guerra Fría, se volvió a plantear la cuestión de contra quién buscaríamos seguridad. Y además, toda esa idea de que Europa del Este acabaría acercándose a Europa Occidental también resultaba bastante interesante. Incluso en el aspecto militar. Recuerdo que George Soros, escribió un artículo en los años 90 en el que decía básicamente que podríamos volver a luchar. Y bueno, ya vimos en qué se convirtió la OTAN. Él sostenía que la OTAN podría tener éxito si se asociaba con algunos países de Europa del Este. Y bueno, los europeos occidentales se preocupaban menos por tener muchas bajas y ya sabes, por ver a muchos de sus hombres volver en bolsas para cadáveres. Así que, básicamente, eso era lo que buscaban, encontrar algún país de Europa del Este que pudiera poner la carne de cañón. Me pareció, la verdad, bastante acorde con la situación en la que estamos hoy. En fin, a lo que iba, mi punto era que ya no hay un modelo económico, sobre todo ahora que, como decías, Estados Unidos les ha quitado el suelo bajo los pies a los europeos. Entonces, ¿qué se supone que deben hacer? Sé que Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, hizo un comentario parecido al tuyo. Decía más o menos que todo sería mucho más fácil si Rusia se dividiera en muchos estados más pequeños. ¿Cuánto más fácil sería gestionarlo así? Y por supuesto, ella no mencionó lo ricas en recursos que serían esas regiones más débiles. Pero, ¿crees que eso forma parte del problema? ¿Por qué los europeos están ahora tan desesperados por romper a Rusia? Porque ya sabes, Ucrania está completamente controlada por Estados Unidos y por los europeos. Quiero decir, le dan toda esa ayuda a Zelensky, pero eso solo significa que su gobierno corrupto puede seguir en el poder y que él continuará enviando a los hombres a morir. Pero el proyecto Ucrania todavía no ha dado ningún retorno de la inversión. Y ese retorno de la inversión implica que primero tendrían que derrotar a Rusia. Pero claro, ahí está el problema principal para los europeos, la falta de un modelo económico. Además, no tienen la tecnología, no tienen las industrias. Está ahí el núcleo del problema. I think so. Let me tell you what I pick up. Creo que sí. Déjame contarte lo que percibo. Como estudié en todas las universidades de élite de este país, conozco a bastantes de esas personas. Quiero decir, no estoy de acuerdo con ellas. Yo vengo de la izquierda, como seguro sabes, pero sé cuáles son las políticas y quién las impulsa. Hay una percepción muy clara en Estados Unidos y los europeos, estoy seguro, lo saben. No se trata solo del señor Trump. Los europeos tienen que entender que casi no ha habido ningún desacuerdo de fondo con el rechazo del señor Trump hacia Europa. Sí, puede que haya algunas voces aquí que no llegarían tan lejos, que no dirían las cosas que él dice. Está fuera de control, habla sin filtro. Pero no hay apoyo aquí para volver a cómo eran las cosas antes. Aquí hay una comprensión muy clara de que Estados Unidos es, en sí mismo, un imperio en declive,
y que tiene que dedicar todo su tiempo, su energía y su atención a frenar ese declive. Mi impresión, si me preguntas, es que la lección más poderosa en ese sentido ha sido haber sido derrotados por los iraníes, la humillación que eso supuso. Quiero decir, la Primera Guerra tuvo que terminar después de 12 días, por los errores de cálculo, y luego esos dos payasos lo repitieron. Por eso ahora hay un distanciamiento entre Estados Unidos e Israel, y nadie sabe muy bien cómo va a resolverse. Pero es un distanciamiento entre dos que lo estropearon todo, tanto en las estrategias a corto como a largo plazo para Oriente Medio. La percepción aquí es que Europa ya está acabada. No te imaginas cuántas veces oigo eso. Y dicen que no deberíamos preocuparnos, que da igual cuando Trump dice, ya sabes, no estoy seguro de lo que haremos si los rusos os atacan. Lo dicen literalmente. Creo que los europeos se han convencido de que no lo dicen en serio, pero sí lo dicen. Para ellos su prioridad número uno es frenar este declive, revertirlo poco a poco si pueden. La segunda prioridad, frenar o ralentizar a China. Y la tercera, si eso no funciona, sentarse con China y llegar a algún acuerdo. Europa no está en la conversación. Europa es irrelevante. Europa está fuera del juego. Europa es un caos dividido y seguirá su propio camino. Y si, por otro lado, los europeos llegaran a tener una gran guerra y destruyeran a Rusia, entonces a Estados Unidos le interesaría. Y también a China. ¿Qué significaría eso? Sería casi como si eso hiciera retroceder a Putin y Rusia dejara de orientarse hacia Asia para volver a llevar toda esa parte asiática hacia un enfoque europeo. ¿Y sabes lo que sería eso? Sería recuperar el imperio perdido, solo que no en Asia, ni en África, ni en América Latina, sino en Europa del Este y en la masa continental que se extiende hacia Asia. Algo que los estadounidenses no creen que los europeos sean capaces de hacer, en absoluto. Pero si eso ocurriera, por arte de magia, entonces Europa, y creo que en el fondo los líderes europeos son conscientes de ello. Pero aquí es donde discrepo del señor Mearsheimer, del profesor Mearsheimer. Creo que estas cuestiones de clase, cómo funciona el capitalismo en Europa occidental, donde al fin y al cabo nació el capitalismo moderno, en Holanda, en Inglaterra y todo eso. ¿Cómo pueden los capitalistas de allí recuperar su capacidad a obtener los beneficios que luego les permitan invertir en investigación y desarrollo para ponerse al nivel de los estadounidenses y los chinos que les sacan más ventaja literalmente cada día? ¿Y de dónde van a sacar esos beneficios? Where are they going to get those profits from? I mean, what we're watching are headlines about. Quiero decir, lo que estamos viendo son titulares sobre Volkswagen despidiendo a 100,000 trabajadores. Varoufakis y sus colegas nos enseñan con razón que la economía alemana gira en torno al automóvil. Varoufakis dice que su industria no solo se está reduciendo, dice que la industria del automóvil va a desaparecer. Y entiendo su argumento, porque aquí en Estados Unidos está desapareciendo. Nuestra industria del automóvil ahora es solo una sombra. Antes, nuestra industria del automóvil era Detroit. En los años 70 y 80, Detroit tenía 2 millones de habitantes. Hoy tiene 600,000. Para una ciudad moderna, en un país capitalista, lo que se ve ahí es un nivel de colapso muy claro y muy profundo. Está dividiendo a este país políticamente, y también está ocurriendo lo mismo en Europa. Todo eso, en cierto modo, no forma parte del relato del profesor Mearsheimer. Él se centra en las maniobras de las grandes potencias, y lo hace de forma brillante. Aprendemos mucho de él. No es en absoluto una falta de respeto hacia su trabajo académico ni hacia la inteligencia que aporta. Pero falta una conversación sobre cómo las realidades económicas internas influyen en las estrategias que las distintas potencias intentan seguir cuando chocan entre sí. Y eso hay que explicarlo, porque si no, esos choques parecen una partida de ajedrez, en lugar de la lucha urgente por la supervivencia económica que realmente son. Yeah, no, that's fascinating. That is, well,
Sí, no, es fascinante, porque en el realismo político se entiende que los estados se comportan más o menos de la misma manera. Todo depende de la distribución internacional. Eso crea incentivos sistémicos sobre cómo deberían actuar los estados. Pero claro, la forma en que buscan su poder es interesante, porque como decías, Europa siempre ha tenido un modelo un poco colonial. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, eso sigue de alguna manera. Se ve claramente, a pesar de toda la retórica benévola, los argumentos sobre derechos humanos. Cada vez que surgen nuevas instituciones como la Corte Penal Internacional, siempre pasa lo mismo. Un lado asume el papel de maestro civilizatorio y el resto del mundo, el de alumno. The rest of the world being the student, and this always translates into this sovereign inequality, where sovereignty for us, but not for you. We don't say that countries aren't civilized anymore. That you're not civilized, so you don't qualify for sovereignty, but you don't have the liberal democratic credential, and that's why I don't, qualify for sovereignty. But I want to get back to what you said though about the Europeans' relevance to the United States. He escuchado muchos comentarios de líderes europeos que en cierto modo, bueno, a veces llegan a decir que tenemos que hacernos relevantes para Estados Unidos. We have to make ourselves relevant to the United States. And of course, I think it was a Polish president. Y por supuesto, creo que fue un presidente polaco quien señaló que si Rusia gana, entonces Estados Unidos preferirá trabajar con los rusos en lugar de con nosotros. Pero de nuevo, si pudieran derrotar a los rusos, la situación sería muy distinta. Ahora bien, si no lo consiguen, si fracasan en derrotar a Rusia, ¿cuál será la utilidad de Europa para unos Estados Unidos en declive? ¿Se limitarán a canibalizar las industrias? ¿Intentarán convertirla en una zona económica exclusiva, aislada de los chinos y de nuestros rivales? ¿O simplemente exigirán que los europeos se militaricen y los usarán, supongo, como otra Ucrania? ¿Cuál es, en realidad, el propósito de Europa en el futuro? What is the purpose of Europe in the future now? Well, my guess is that they're going to Bueno, mi impresión es que lo que van a hacer, creo que la suposición aquí, quizá equivocada, pero la suposición del liderazgo es que los europeos no pueden derrotar a los rusos. Que eso no es posible, salvo que hablemos de dentro de 10 o 20 años, después de un enorme rearme militar en toda Europa, financiado con políticas de austeridad. Incluso cuando empiezan a hablar de ello, son plenamente conscientes de que entre la oposición de la derecha, algo así, y la oposición de la izquierda, es muy poco probable que eso se logre en un plazo razonable. Y sospechan que lo que vamos a ver será, para ellos, peligroso, o bien un resurgimiento de la extrema derecha, con nuevos gobiernos como el de Le Pen o el de Alternativa para Alemania, o bien una versión desde la izquierda. Todo el mundo aquí sabe quién es Jean-Luc Mélenchon, y saben que la izquierda es la facción dominante en la Asamblea Nacional de Francia. Las cosas podrían ponerse muy mal en ese país. La culpa de mi familia es francesa. La culpa de la familia francesa hacia el gobierno de Macron por no haberlos preparado para la ola de calor es algo muy serio de verdad. Y no lo sería si la situación fuera normal, pero no lo es. El país está dividiendo cada vez más. Macron no tiene ningún apoyo. Quiero decir, a nadie le gusta el señor Macron. No entiendo cómo va a sobrevivir. Tal vez lo consiga, pero para mí es un misterio. Así que mi respuesta a tu pregunta es que se da por hecho que lo único que puede hacer Europa es ayudar a Estados Unidos a orientarse y, si es posible, compensar, frenar o incluso revertir su propio declive. Mira, cuando von der Leyen acordó con Trump que a cambio de reducir los aranceles habría una compra de entre 600 y 700 mil millones de dólares en gas natural licuado, más una inversión equivalente de dinero europeo en Estados Unidos durante los próximos 10 años. Vale, son solo palabras. Pero ¿qué estás diciendo con eso? Te estás convirtiendo en un tributario. Tu papel es entregar valor a Estados Unidos. Ellos seguirán, quizá, ofreciéndote algo de apoyo militar, bueno, sea lo que sea que eso signifique exactamente.
Y luego te reprocharán no darles el apoyo que esperan. Mira cómo están usando eso ahora con lo que no ocurrió en el Golfo. No creo que tengan mucho planeado para ti. I don't think they have much planned for you. I think they assume Europe is going to fade away. Creo que dan por hecho que Europa va a desvanecerse. Y si estuviera de mal humor, te diría que incluso circulan rumores bastante serios de que Europa podría ser la vía por la que Estados Unidos y China aprendan a convivir en un mundo repartido. Estados Unidos se quedaría con el hemisferio occidental y China con Europa. Sé que esto resulta inquietante para los europeos, al menos para algunos a los que se lo he contado. Pero si quieres saber hacia dónde va la mentalidad de la gente, la suposición es que Europa se ha acabado. Sé cómo lo hacéis en vuestro programa, así que sé que tú lo sabes, pero para quienes nos escuchan, sí, es estupendo para los ucranianos poder lanzar misiles y drones al corazón de Rusia. Lo entiendo. Es una maniobra de relaciones públicas estupenda. Permite mantener una narrativa que estaba en serios apuros. Pero ya sabes, acaban de tomar un par de ciudades más en el Donbass. No quedan muchas. Todos sabemos más o menos lo que está pasando allí. Y si los europeos siguen escalando, entonces los rusos también lo harán. ¿Y entonces dónde estaremos? El señor Trump no puede ir a la guerra contra Rusia. No puede hacerlo. No lo creo. Creo que él lo sabe. Todos lo saben. No pueden hacerlo. Así que si los europeos siguen presionando y los rusos responden, aunque no sea con armas nucleares, lo entiendo, hablo de armas convencionales, podrían atacar lugares en los países bálticos, en Alemania o en cualquier otro sitio desde donde se esté enviando material a Ucrania. Ucrania se ha acabado. No va a quedar mucho de Ucrania. Ese es otro asunto completamente distinto. El plan inicial era tomar solo los 4 oblasts del extremo oriental. Eso ya es historia antigua. Siguen avanzando. Necesitan lo que los europeos solían llamar un cordón sanitario, y ese cordón sigue moviéndose hacia el oeste. Así que creo que Europa no tiene mucho papel que jugar, aunque los europeos, creo, lo intuyen. Lo entienden, y por eso están tan desesperados. Si Rusia gana, la guerra en Ucrania termina, y Rusia se queda con una cuarta parte, o con lo que sea, y Ucrania queda mucho más pobre, más débil, endeudada para siempre. Es un resultado terrible. No solo no han conseguido su gran nuevo poder o territorio colonial, sino que lo que tenían se ha reducido. Y ahora vamos a ver, en el resto de Europa del Este, una reconsideración de quiénes son sus aliados, igual que está ocurriendo en los países del Golfo, que se están dando cuenta de que tener una base militar estadounidense no es una protección, sino que te convierte en un objetivo. Y un objetivo de un Irán que pueda alcanzarte. Todo el mundo está replanteándose las cosas. Mira a Arabia Saudí. Es increíble el cambio que está produciendo. Sí, esto es algo fascinante en Europa, que están redoblando la apuesta con esta estrategia. Es decir, veo a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que no deja de decirles a los estadounidenses: escuchad, estamos intentando aumentar la relevancia de Europa para vosotros. Y lo plantea así: estamos haciendo una especie de keynesianismo militar, nos estamos convirtiendo en un multiplicador de fuerza, en un socio valioso. Además, estamos comprando vuestras armas, así que eso beneficia a vuestra economía. Empleamos a estadounidenses para ser un socio militar del país. Pero todo esto lo único que hace es cavar una tumba más profunda para las economías europeas. Y luego, claro, todos dicen: mirad, nos hemos desconectado de la energía rusa, vamos a demostrar nuestra lealtad a Estados Unidos comprando energía estadounidense, que por cierto, es muchas veces más cara. Y esperan que esto también les gane el favor de Estados Unidos, para demostrar que son un socio importante. Como decías antes, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, firma estos acuerdos comerciales con los estadounidenses, que todo el mundo dice abiertamente que son un desastre. Pero de nuevo,
Eso demuestra que, como tú decías, estamos rindiendo tributo a Estados Unidos. ¿Por qué abandonar un continente que está dispuesto a sacrificar sus propios intereses económicos para agradar a los norteamericanos? Pero otra vez, todas estas cosas, todos estos gestos hacia Estados Unidos, solo hacen que los europeos sean cada vez más débiles. Y no es sostenible, creo. Además, creo que también genera cierto desprecio, siendo sinceros, no solo por parte de Trump, sino en Washington en general. Este tipo de servilismo no va a poder mantenerse. It's not gonna be sustainable. No, and let me go even take it a little bit further. Déjame ir un poco más allá. Aquí se entiende bien que durante los últimos 8 o 9 años antes de la invasión rusa, hubo un enorme programa para reforzar el ejército ucraniano. Así que en el momento en que los rusos invadieron, los ucranianos tenían un ejército más grande que la mayoría de los países de Europa, y aún así no pudieron con los rusos. Ahora, si sumas a los europeos, no añades mucho más, y no es suficiente. Simplemente no es suficiente. Y los estadounidenses son muy conscientes ahora, de una forma en la que no lo eran hace apenas 5 años, de que detrás de Rusia está China. Y China tiene una base industrial mucho mayor para fabricar misiles y drones que toda Europa junta. Así que los rusos no tienen. Los iraníes, gracias al mar Caspio, pueden conseguir todo lo que necesitan de los rusos, que a su vez, por tener una larga frontera con China, pueden conseguir todo lo que necesitan de los chinos. Who, because they have a long border with China, can get everything they need from the Chinese. What are you undertaking if you... ¿Qué estás emprendiendo si decides desafiar a China? Mira lo que han conseguido ahora. ¿Sabías? Yo me enteré hace solo unas semanas que la dirección de Volkswagen tuvo reuniones en Washington a principios de este año, hablando con la administración Trump sobre trasladar la sede de Volkswagen a Estados Unidos. Eso no es solo un mensaje para los estadounidenses, es un mensaje para toda Europa. Y ahora, fíjate, ese acuerdo se vino abajo. No va a ocurrir, al menos por ahora. En su lugar van a despedir a 100,000 personas. Esto es la desindustrialización. Europa se va a convertir en un destino turístico que produce vino y queso, y bueno, eso está bien, pero todo lo demás vendrá de fuera. Estuve en París la última vez hace unos meses. I was in Paris the last time a few months ago. I stepped into a taxi cab and I noticed BYD. Subí a un taxi y me di cuenta de que era un BYD. Como hablo francés, hablé con el conductor y me explicó por qué conduce un BYD, porque es el coche más barato y el mejor, así de simple. No era nada complicado. Habría preferido tener un Peugeot, pero el BYD es lo que puede permitirse. Me contó que todos los demás taxistas están presionando al gobierno de Macron para que permita la entrada de más BYD porque quieren comprar flotas enteras. Se acabó. Ya está. Y la única razón por la que no tenemos BYD aquí, si vas a Nueva York puedes coger un taxi, pero no puede ser un BYD, es porque hay un arancel del 100% contra BD. Y por cierto, ese arancel lo impuso originalmente Biden y luego Trump lo aumentó. Pero si los demócratas ganan las elecciones de noviembre, nada de todo esto de lo que estamos hablando va a cambiar. None of this that we're discussing will change. Let me ask a last question. On the Russian economy. Déjame hacerte una última pregunta sobre la economía rusa. ¿Cómo ves que esto sea diferente del resto de Europa? Porque está resistiendo todas esas sanciones. Incluso está creciendo, se está diversificando. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú lo ves? Quiero decir, los rusos también tuvieron su imperio. ¿Crees que los rusos son menos dependientes del imperio que los europeos, o no? ¿Qué tiene la economía rusa que le permite prosperar, mientras que las economías europeas parecen estar decayendo? Well, I think the Russians have come to terms. Creo que los rusos han asumido que van a ser, y la verdad es esa, socios menores de los chinos. Quiero decir, recordemos que la economía china es entre 4 y 5 veces más grande que la rusa, así que no estamos hablando de iguales. No lo son, no lo han sido, y cada año lo son menos porque el ritmo de crecimiento de Rusia, que es notable, sobre todo en plena guerra, sigue siendo claramente inferior al de China. Así que en realidad, creo que los rusos van a llegar a un acuerdo con los chinos para colonizar Rusia, o mejor dicho, el Asia rusa.
Quizá también sigan un poco presentes en las repúblicas asiáticas que están por debajo de Kazajistán, Uzbekistán y toda esa zona. That were below, Kazakhstan, Uzbekistan, all of that. They'll keep working to try to make those allies. Seguirán trabajando para intentar ganarse a esos aliados, pero van a hacer lo que los europeos desean. Quieren desarrollar la inmensidad de la Rusia asiática, sus recursos, sus ciudades, sus bosques, sus tierras. No tienen, aquí en Estados Unidos lo vemos así. Un lugar como Nueva York es un problema porque Manhattan es una isla y no puedes expandirte, así que tienes que crecer hacia arriba. En cambio, los rusos pueden crecer de otra manera. Pueden crecer en horizontal. Tienen una salida para esa necesidad de expansión. Sufren algunas de las mismas presiones que los europeos occidentales, pero además tienen un socio muy interesado en mantener buenas relaciones con ellos, porque poseen un poder militar con el que China aún tardará algunos años en ponerse al mismo nivel. Y un último punto que mencionabas. Si entiendo bien el acuerdo alemán, van a gastar $800 mil millones en los próximos 10 años en el ámbito militar. Bueno, para que la gente se haga una idea del tamaño, el presupuesto estadounidense es actualmente de $900 mil millones al año, no en 10 años al año. Y está previsto que en el próximo ejercicio, en 2027, pase de $900 mil millones a $1,5 billion. Eso está en los datos. Europa no puede alcanzar ese nivel, no se puede. Son cifras tan desproporcionadas que a menos que Europa encuentre una fuente de financiación gigantesca que abarque a todos los países, ni siquiera así podría mantenerse al ritmo. Pero en este momento, y si buena parte de ese dinero además se toma prestado de Estados Unidos, entonces es simplemente una broma. Nunca podrán ponerse al día. En resumen, los esfuerzos de los europeos por hacerse relevantes para Estados Unidos y así tener un lugar en el mundo multipolar, pues no pintan bien. Y te digo, Glenn, me asusta, porque me da la impresión de que toda esa histeria, la demonización de Rusia y de Putin, y todo ese comportamiento tan infantil, viene de una sensación histórica de no tener otra salida. No están dispuestos a hablar de cambiar su propia sociedad para afrontar la situación. Yo vivo en Estados Unidos, donde gente como yo, y no somos muchos, intentamos que el país se dé cuenta de que el imperio que tenemos está en declive. Que no se puede truchar en China y en otros, es el Lord Beck que es historia excesiva de Fernestierte. Eso ya no funciona. It's no longer working. It's bouncing back here. Está repuntando aquí. Verás, las voces más fuertes a favor de abrir relaciones con China en este país ahora mismo son las de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, las que necesitan vender a China. Si no lo hacen, los chinos ganarán, es decir, ganarán a menos que abramos, lo cual a su vez les ayuda a ganar. Pero si no les ayudamos a ganar, también ganarán. Y eso deprime mucho a la gente. Y también significa vivir no step. Eso crea una situación muy peligrosa. Esa es una visión interesante, porque yo siempre insisto en que Europa podría tener un futuro si cambiara por completo su modelo. Es decir, si no tuviéramos un continente dividido, si reconociéramos que el país más grande de Europa, que es Rusia, también forma parte del continente, podríamos depender menos de proveedores externos de seguridad. Tendríamos más prosperidad. Europa podría tener un futuro bastante bueno, pero ni siquiera se contempla esa opción. No pueden convivir con Rusia como un igual. Ese es el problema. No existe una arquitectura de seguridad inclusiva, no hay acuerdos. Es o bien una soberanía desigual, o bien se hunden con el barco, por lo que parece. Y vaya si están cayendo. Un error terrible. Un error terrible. También deberían hacerse, si me permites, la vieja pregunta marxista.
¿Qué pasa con la organización de las empresas, con el capitalista y el trabajador, con el empleador y el empleado? Eso es un motor. Maximizar el beneficio significa maximizar los ingresos de un número muy pequeño de personas. Quizá deberíamos pensar en dirigir una empresa no para maximizar el beneficio, que solo favorece a unos pocos, sino para maximizar los sueldos y los salarios, porque eso beneficia a la mayoría. Una empresa democrática no puede funcionar como está organizado el capitalismo, y así no existiría esa obsesión por el beneficio que causa tantos problemas. Y no lo digo como ideólogo, lo digo porque la intuición de Marx en este punto se está volviendo urgente, ya que podría ofrecernos una salida al callejón sin salida al que, de otro modo, nos enfrentamos. Well, thank you, as Bueno, always. gracias, como siempre. De verdad lo aprecio mucho. Y sí, vale la pena analizar también qué tipo de actor es, además de fijarse en cómo se distribuye el poder, supongo. Así que, gracias de nuevo. Un placer, Glenn Deason. Y gracias por tus programas, de los que he aprendido mucho y que valoro de verdad. Very much.